Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Bueno, la probabilidad condicional de un evento A siempre está en función de que ocurra un evento A siempre y cuando haya la condición de que ocurra un evento B. En este caso existe la probabilidad condicional siempre entre dos eventos y me permite plantear un teorema siempre y cuando sea dados dos eventos. Para eso vamos a utilizar el teorema de Bayes. Bueno, el teorema de Bayes me dice que la probabilidad de A y B, que son dos eventos, es la siguiente. La probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ocurra un evento B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ocurra un evento A. Todo esto dividido entre la probabilidad de B. Si nos damos cuenta, en este caso cambia la ocurrencia de A entre B y de B entre A, dependiendo de cómo utilicemos la fórmula. Entonces, aquí tenemos lo que significa cada valor, pero al momento de decir la fórmula, ya fui estableciendo qué significa cada una de estas notaciones. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bien, el ejemplo me dice, en la Academia Matamóvil, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar le guste el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que a un alumno le guste la torta es del 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que a un alumno le guste la torta, dado que le guste el helado, es del 40%. Vamos a calcular la probabilidad de que al alumno le guste el helado, dado que le guste la torta. Entonces, primero tengo que establecer los datos. Voy a decir que H es, en este caso, que al alumno le guste el helado. Voy a ponerle así, que le guste el helado. Y en este caso, la T, que viene a ser la probabilidad de que le guste la torta. Entonces, establecemos los valores. Tengo este primer valor. Que le guste el helado, entonces la probabilidad de que al alumno le guste el helado es de el 60%. Ya, pero necesitamos un valor numérico, no en porcentaje. ¿Qué voy a hacer? Ese 60 voy a dividir para 100 y el valor sería de 0,6. Ahora tengo que le guste la torta es de 36%, entonces la probabilidad de que le guste la torta es de 36%. Este valor también necesita el valor numérico, 36 dividido por 100 es de 0,36. Y finalmente dice, la probabilidad, vamos a ir estableciendo el dato, que a un alumno le guste la torta, dado que le guste el helado, entonces la torta, dado que le guste el helado, es de el 40%. Nuevamente, 40 dividido por 100 sería 0,4 o 0,40. Ahora sí puedo establecer en la fórmula del teorema de Bayes con la probabilidad condicional. Me dice calcula la probabilidad de que al alumno le guste el helado, es decir, que le guste H, dado que le guste la torta. Entonces, establecemos la condición. Sería igual a la probabilidad que le guste primero el helado multiplicado por la probabilidad de que le guste. Recordemos que en la fórmula esto simplemente intercambiábamos, es decir, que le guste la torta, dado que le guste el helado, dividido para la probabilidad de que le guste la torta. Y ahora simplemente tendríamos que reemplazar los datos. La probabilidad de que le guste el helado en función de la torta es igual. La probabilidad de H, que fue de 0,6, por la probabilidad de T en función de H, que fue de 0,4. Todo esto dividido de la probabilidad de la torta, que fue de 0,36. Entonces, la probabilidad de H en función de T es igual. 0,6 por 0,4 es igual a 0,24. Eso dividido entre 0,36.
Divido 0.24 para 0.36 y me da 0,67. Y ahora sí, este valor sí lo necesito porcentaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. 0.67% sería igual al 67%. Es decir, que la probabilidad de que a un estudiante le guste el helado, dado que le guste la torta, es del 67%. Bien, otra forma de resolver un ejercicio de este tipo de probabilidad condicional es utilizando el teorema de Bayes, pero en la forma grande. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a resolver el siguiente ejemplo utilizando el teorema de Bayes, pero utilizando también el diagrama del árbol. Entonces tengo el siguiente ejemplo. Me dice 3 líneas A, B y C producen el 45, 30 y 25% respectivamente del total de las bolsas de galletas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas líneas son del 3, 4 y 5%. Entonces, nos pregunta, si seleccionamos una bolsa de galletas al azar, calcula la probabilidad de que sea defectuosa. Si tomamos una al azar, una bolsa de galletas y resulta ser defectuosa, calcular la probabilidad de haber sido producida en la línea B. Entonces, vamos a construir primero nuestro diagrama del árbol. Este diagrama del árbol me sirve para representar probabilidades que son un poquito más grandes y tener un diagrama gráfico para resolver. Entonces, ya digamos que esta es la bolsa, las bolsitas de galletas que se producen y hay 3 líneas. La línea A, la línea B y la línea C. Ya, y por cada línea me dice que existe una producción defectuosa. Entonces, por la línea A habrá una producción defectuosa, por la línea B habrá una producción defectuosa y por la línea C habrá una producción defectuosa. Pero pues si hay producciones defectuosas, también habrá producciones que no son defectuosas. Entonces le vamos a poner ND como no defectuosos, no defectuosa y no defectuosa. Entonces, establecemos estas condiciones. Por cada línea hay una producción defectuosa y no defectuosa, defectuosa y no defectuosa. Ahora bien, vamos a establecer los valores. Estos valores tienen que ser en valores numéricos, no en porcentaje. Entonces, de la línea A hay un 45%. Entonces, este 45 divido para 100 y me daría 0,45. De la línea B hay 30% dividido para 100, que sería 0,30 o 0,3. Y de la línea C hay el 25%, o que sería 0,25. Listo. Luego, de la producción defectuosa de la línea A es el 3%. 3 dividido por 100 sería 0,03. De la línea B es el 4%, es decir, 0,04. Y de la línea C hay un 5%. Bueno, 5 dividido por 100, que sería 0,05. Listo. En esta producción entre defectuosa y no defectuosa, deberá cumplirse que la suma sea el 100% o la unidad. Entonces, de 0,03 para llegar a 1, me faltaría el 0,97. De 0,04 para llegar a 1, me faltaría 0,96. Y de 0,05 para llegar a 1, me faltaría el 0,95%. ¿Por qué hacemos esto? Porque entre defectuosa y no defectuosa deberá ser el 100% de la producción. De lo contrario, estaríamos dejando un sobrante. Y eso no estaría bien. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. Primero dice, calcula la probabilidad de que sea defectuosa. La probabilidad al azar. Entonces, este sería el literal A. Queremos calcular la probabilidad de que al azar una bolsa sea defectuosa. Entonces, vamos a utilizar la probabilidad condicional.
Por cada una de estas líneas de producción hay una bolsa defectuosa. Entonces, vamos a calcular así, de la probabilidad de A multiplicado por la producción defectuosa en función de la línea A, más la probabilidad de la línea B por la probabilidad de que sea defectuosa en función de la línea B y más la probabilidad de C por la probabilidad de que sea defectuosa en función de la línea C. Entonces, la probabilidad de D va a ser igual. Reemplazamos los datos. ¿Cómo voy a encontrar? ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A sería este valor, es decir, 0,45. Por la probabilidad de que sea defectuosa en la línea A. Nos vamos a guiar por el diagrama. De que sea defectuosa en la línea A es este valor, es decir, 0,03. Más la probabilidad de B, que sería 0,3. Por la probabilidad de que sea defectuosa en la línea B. Entonces voy en la línea B y que sea defectuosa es del 0,04. Más la probabilidad de C, que tenemos aquí, sería del 0,25. Por la probabilidad de que sea defectuosa en la línea C, que la tengo aquí, del 0,05. Listo, ya tengo los valores. Entonces, la probabilidad de que sea defectuosa va a ser igual. Multiplico 0,45 por 0,03, sería 0,0135 más 0,3 por 0,04 es igual a 0,012 más 0,25 por 0,05 es igual a 0,0125. Y ahora sí, tengo que sumar estos tres valores. Entonces, la probabilidad de que sea defectuosa va a ser igual. Listo, tengo que sumar 0,0135 más 0,012 más 0,0125 y eso me da 0,038. Esta sería la probabilidad, pero ahora sí necesitamos un valor en porcentaje que sería multiplicarlo por 100 y eso me da al 3,8%. ¿Qué significa? Que la probabilidad de que si yo tomo al azar una bolsa y esta sea defectuosa es del 3,8%. Bien, ahora vamos a resolver el segundo literal. Bien, el segundo literal me dice que calcule si tomo una bolsa al azar de galletas y esta resulta ser defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que esta ha sido producida en la línea B? Entonces, ahora nos vamos a tomar el teorema de Bayes, pero solamente en función de la línea B. Bien, esta era la línea A. Vamos a resolver este literal B en la parte de aquí de la derecha. Ya, entonces vamos a resolver este literal B aquí en la parte superior para tomar en cuenta el diagrama del árbol y no perder. Entonces necesito la probabilidad de que en este caso, la bolsa que sea defectuosa haya sido producida en la línea B, que sea defectuosa. Entonces, esto va a ser igual. Voy a utilizar el teorema de Bayes adaptado, es decir, en la parte superior va a ir la probabilidad de B. Probabilidad de B por la probabilidad de que sea defectuosa en la línea B dividida. Como en este caso tomo los valores tomamos una bolsa al azar nuevamente, pero quiero que sea defectuosa. Entonces, el total de datos será justamente la suma de cada una de las líneas defectuosas de cada línea. Entonces, sería la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que sea defectuosa en esta línea A, más nuevamente la probabilidad de B y que sea defectuosa
en esta línea B y más la probabilidad de C y que sea defectuosa en esta línea C. Entonces, la probabilidad de que sea defectuosa en la línea B va a ser igual. ¿Dónde está el...? Vamos a reemplazar los datos. ¿Dónde está la probabilidad de B? En la segunda línea, que sería 0,3. 0.3 por la probabilidad de que sea defectuosa en la línea B, que justamente sería este valor de aquí, es decir, 0.04. Sobre. Ahora vamos a hacer este mismo proceso para cada una de las líneas. Entonces, la probabilidad de A, que sería de 0,45. Por la probabilidad de que sea defectuosa en la línea A, sería de 0,03. Más la probabilidad de B, eso ya lo habíamos encontrado en la parte de arriba, que sería 0,3 por 0,04. Y más la probabilidad de C, que sería de 0.25. Por la probabilidad de que sea defectuosa en esta línea C, que sería del 0,05. 0,05. Ahora sí voy a resolver cada uno de esos datos multiplicando. 0.3 por 0.04, que sería igual a 0,012, sobre. Primero realizo las multiplicaciones. 0.45 por 0.03 es igual a 0,0135. Más 0.3 por 0.04, que es nuevamente 0,012. Y más 0.25 por 0,05, que es igual a 0,0125. Entonces, la probabilidad de que esta bolsa se haya producido en la línea B es igual a 0,012 sobre. Sumo 0,035 más 0,012 más 0,0125 y eso me da 0,038. Divido estos dos valores y me da el valor de, voy a tomar en este caso 4 decimales para hacer un aproximado un poquito más exacto, 0,3158. Y este valor multiplico por 100 para obtener el valor en porcentaje. Entonces me sale equivalente al 31,58%. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que al azar saque una bolsa y esta sea defectuosa en la línea B es del 31,58%. Lo mismo podríamos hacer en la línea A y en la línea C, simplemente cambiando los datos. Arriba iría la probabilidad de C y abajo iría el mismo valor. Eso no cambiaría. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.